Bueno, ahora vamos a escuchar a Alejandra Gabriele, que nos va a hablar sobre Entre conocimiento y experiencia, la visión epistemológica como propuesta metodológica para una historia de las ciencias sociales en Argentina. Alejandra es profesora en filosofía por la UNCUYO, magíster en metodología de la investigación científica y doctora en filosofía por la Universidad Nacional de Lanús. Desarrolla su tarea docente y de investigación en el campo de las problemáticas epistemológicas y metodológicas en las ciencias sociales desde una perspectiva crítica en carreras de grado y de posgrado en las facultades de Derecho, Ciencias Económicas y Ciencias Políticas y Sociales de la UNCUYO y en el Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional de La Rioja. Gracias. Bueno, espero que les quede alguna capacidad de concentración más, un rato más. Estamos totalmente despiertos. Bueno, antes que nada, gracias a los organizadores del Congreso y gracias por seguir invitándonos. La verdad que sigue siendo un espacio sumamente enriquecedor de intercambios. Bueno, la perspectiva epistemológica y metodológica que proponemos fue configurándose junto con el objeto de estudio de la tesis de doctorado, de una tesis de doctorado por ahí que anduve haciendo, en la que estuve trabajando algún tiempo. Esa tesis de doctorado se trató sobre las condiciones que hicieron posible la emergencia de las ciencias sociales en Argentina a principios del siglo XX. Por razones que fueron exponiéndose en los sucesivos congresos de epistemología y metodología y que están publicados en cada uno de los libros en modulaciones epistemológicas. Perdón, que me perdí. Las razones que me fueron llevando a la perspectiva epistemológica y metodológica fueron exponiéndose. Esas razones tuvieron que ver con una preocupación por sensibilizar la mirada epistemológica. En esa búsqueda por sensibilizar la mirada epistemológica, en el año 2012 presenté una ponencia a propósito de la lógica de la sensación de Deleuze, donde me encontré con la noción de cuerpo y carne. Eso se convirtieron en categorías para analizar esas condiciones históricas de emergencia de las ciencias sociales. Luego en el Congreso de Nietzsche, las vinculaciones entre Nietzsche y Bachelard, el filosofar a martillazos y las metáforas de la ensoñación de Bachelard también condujeron a un paso más en la sensibilización de la mirada epistemológica que vincularon con una categoría de Canguilhem. Entonces, lo que voy a compartir en este momento es esa categoría de Canguilhem que permitió acceder a una de las tramas de esas condiciones que hicieron posible la producción del conocimiento científico, que es una trama que tiene que ver con la dimensión de la experiencia. Esa trama es un entre. No voy a hablar de las ciencias sociales, de cuáles son las características de esas ciencias sociales que surgieron en la Argentina entre los años 1900 y 1910. No me interesa porque eso está sumamente trabajado, ¿no? Podemos acceder a esas características. Sí me interesaba ver cuáles son las condiciones históricas, pero las condiciones históricas también aparecen como un territorio inabarcable. Investigando sobre la presencia de preocupaciones sociales y políticas en los textos científicos que fueron publicados en una revista científica de la época, que fue Archivos de Psiquiatría y Criminología, comencé a encontrar tensiones del orden de la experiencia y tensiones que identifiqué a partir de las categorías de cuerpo y carne. Con la noción de cuerpo identifiqué las concepciones de ciencia, de vida y de política que estaban presentes en el movimiento positivista de la época y que estas concepciones no solamente aparecían claramente expuestas en los artículos científicos, sino que esos artículos científicos eran los fundamentos con los que se estaba organizando la nación. Eran los fundamentos que estaban presentes en las leyes que estaban organizando la nación. E incluso en las leyes de excepción, como bien Andrés ayer recordó, la ley de residencia o la ley de defensa social. Entonces hay en ese periodo de tiempo y en la revista Archivos de Psiquiatría y Criminología una fuerte conexión entre
una fuerte presencia del entramado ciencia, vida y política. Ahora voy a seguir más o menos Voy a seguir el escrito para si no se me escapa el tiempo. Vamos con la noción de experiencia. Cuando hablamos de experiencia nos estamos refiriendo a una experiencia epistemológica que consiste en recorrer la dimensión sensible del fenómeno de producción de conocimientos científicos al mismo tiempo que se alterna con lo que Bachelard denomina el acto de conocimiento. Ese momento en que se muestran las monotonías del destino, las reglas, ciertas regularidades y encadenamientos lógicos del discurso, dando cuenta también de lo irracional y subjetivo de la experiencia, pero advirtiendo la posibilidad de una imposibilidad. Cualquier discurso sobre la experiencia debe partir de la constatación de que ya no es algo realizable, dice Agamben. En el ámbito del discurso científico, la experiencia también está disuelta o negada. Solo aparece como caso o experimento, dependiendo de la espontaneidad o manipulación de la misma. Pero en ambos casos se trata de algo que deliberadamente se escapa entre el orden metódico y las premisas analíticas del conocimiento científico. La ciencia moderna nace de una confianza sin precedentes en relación a la experiencia tal como era tradicionalmente entendida, es decir, como algo carente de todo orden o al menos del orden racional que la ciencia pretende imprimir en los fenómenos de la naturaleza. A partir de esta concepción y esta desconfianza respecto de la experiencia surge la duda cartesiana. Entonces, la experiencia aparece como aquello que hay que ordenar, sistematizar, comprobar y cuantificar para así subsumirla a la racionalidad legalista de la ciencia. Esta subsunción consiste en referir conocimiento y experiencia a un sujeto único, que solo es la coincidencia de ambos órdenes en un punto arquimédico abstracto, el ego cogito cartesiano, la conciencia. De esta manera, aquella experiencia en sentido tradicional es lo que se escapa o es excluido de las diferentes instancias de producción del conocimiento certero. La noción de visión epistemológica surge de la lectura del conocimiento de la vida del epistemólogo e historiador de las ciencias Georges Canguilhem y de la inquietud que provoca Bachelard cuando advierte que la inteligencia científica que busca generalidades carece de la aptitud para dar cuenta del devenir de lo vital e inmoviliza el tiempo en un presente siempre fáctico. La epistemología de Canguilhem reflexiona sobre la vida y sobre el conocimiento de la vida. Su objeto de estudio es el ser vivo, no un ser ideal. Se trata de un esfuerzo del ser humano vivo por captar de qué modo el conocimiento modifica su relación con la vida. Se trata de comprender cómo una epistemología de los conceptos construye una filosofía de la vida. En este libro comienza planteando que el conflicto no está entre el pensamiento y la vida del hombre, sino entre el hombre y el mundo en la conciencia humana de la vida. De esta manera sitúa el problema del conocimiento en ese entre, desde el que el hombre interroga, duda, piensa la vida en un trabajo incesante por resolver este conflicto, este desgarro epistemológico. En este sentido, el conocimiento, al buscar la forma de resolver la tensión y distancia entre el hombre y el mundo a partir de subsumir el conflicto a un equilibrio regulador, instala una nueva forma y una nueva organización de la vida. Cito a Canguilhem: no es cierto que el conocimiento destruya la vida, sino que deshace la experiencia de la vida con el fin de abstraer de ella, por el análisis de los fracasos, unas razones de prudencia, ya sea sabiduría, ciencia, etc., y unas leyes de éxitos eventuales en vistas de ayudar al hombre a rehacer esto que la vida ha hecho sin él, en él o fuera de él. Si el conocimiento, fin de la cita. Si el conocimiento deshace la experiencia de la vida buscando abstraer de ella aquello que permita mostrar regularidades, construir generalidades y tranquilizar el imaginario humano de una vida sin conflictos, aquí buscamos lo contrario. La inquietud es cómo captar la experiencia de la vida. Una de las estrategias que nos ofrece Canguilhem es reconocer que la relación del hombre con su medio a través del conocimiento es un ir y venir entre el reconocimiento y el espanto.
Mientras en ocasiones se maravilla de lo vivo, en otras, ante el pavor de reconocerse entre los seres vivos, forja reinos separados. De esta relación tensa entre la pertenencia al mundo viviente y la extrañeza de este mundo se conforma el conocimiento en la vida humana. Cito a Canguilhem: la vida es formación de formas, el conocimiento es análisis de las materias informes. Es normal que un análisis jamás pueda rendir cuentas de una formación, que se pierda de vista la originalidad de las formas cuando no se vea más que los resultados cuyos componentes se intentan determinar. Las formas vivientes, al ser totalidades cuyo sentido reside en su tendencia a realizarse como tales en el curso de su confrontación con su medio, pueden ser captadas en una visión, jamás en una división. Recalco esto, que ahí está la clave de la categoría. La experiencia puede ser captada en una visión, jamás en una división, porque dividir es, en última instancia, según la etimología, hacer el vacío. Y una forma, al no existir más que como un todo, no podría ser vaciada de nada. En la conciencia humana de la vida está la distancia entre el hombre y el mundo. La conciencia humana de la vida pertenece al mismo tiempo, se distancia de lo viviente como si se tratara de algo extraño, ajeno. Ese extrañamiento, esa alienación respecto de lo viviente, se produce analizando la totalidad orgánica a la que pertenece, porque de esa manera se disuelven las formas de vida en abstracciones ajenas a la vida. Esto es lo que está diciendo Canguilhem cuando afirma que el conocimiento deshace la experiencia de la vida. La operación analítica supone básicamente dos movimientos. Uno es el de deshacer o descomponer la experiencia vital, volviéndola otra cosa diferente de la vida porque ha destruido su organicidad. Pero el segundo movimiento, que implica el sentido último del análisis, consiste en poder remitir las partes a la totalidad orgánica de pertenencia, implicando la constitución de un nuevo orden. El concepto de organismo es otro luego del análisis. En este sentido, el método para la resolución del conflicto entre el hombre y la vida busca un nuevo equilibrio en el mundo, una nueva forma y una nueva organización de la vida. Pensamiento y conocimiento se inscriben en la vida para regularla a partir de otra lógica y constituir otra vida, otro organismo, otro orden. Una lógica de la duración de las formas en oposición a la visión del instante vital. De esta manera, tanto el arte como la religión y la ciencia implican rupturas con la simple vida. El desafío entonces es captar la experiencia de la vida sin analizar, sin dividir, sin provocar el vacío. La inteligencia no se puede aplicar a la vida más que reconociendo la originalidad de la vida. El pensamiento del viviente debe tener viva la idea del ser viviente. Pero esta idea del ser viviente en tanto pensamiento no deja de evidenciar la distancia con la vida. Si el conocimiento puede entenderse como aquello que deshace la experiencia de la vida, necesitamos centrarnos por un momento en la noción de experiencia. Canguilhem señala que hay un parentesco entre las nociones de experiencia y de función. En primer lugar, porque, como plantea Claude Bernard, el conocimiento de las funciones de la vida siempre ha sido experimental. En tanto aprendemos nuestras funciones en las experiencias e inmediatamente nuestras funciones son experiencias formalizadas. Es decir, que el origen del conocimiento de las funciones de la vida siempre es una experiencia, pero al mismo tiempo, por la acción propia del conocer que deshace la experiencia de la vida, esta es formalizada. Entonces es preciso abandonar esta lógica de la acción humana para comprender las funciones vivientes. Es preciso descentrar de la lógica que formaliza para captar el orden de lo viviente. Vamos a saltear algunas partes para llegar. Los aspectos, no olvidamos que para Canguilhem los conceptos y las teorías científicas tienen una historia que hunde sus raíces en diferentes producciones teóricas no necesariamente científicas. Los aspectos no científicos no solo forman parte de la historia de los conceptos científicos, sino que también forman parte de los supuestos teóricos que entraman las teorías científicas. Esta clave de análisis epistemológico nos ayuda a identificar las diferentes concepciones de ciencia y vida que están en juego en las discusiones políticas y científicas entre anarquistas y positivistas en la Argentina de principios del siglo XX, como así también ver las implicancias políticas de ciertos posicionamientos científicos ante la vida.
Por ejemplo, las concepciones de vida que aparecen a partir de la visión epistemológica que fuimos construyendo es que el positivismo identifica vida con adaptación y el movimiento anarquista identifica vida con lucha. Y eso da lugar a distintas concepciones de la ciencia de la vida. La vida como adaptación da lugar a la ciencia como control de la vida, a una concepción de la ciencia como controladora de la vida, y concebir a la vida como lucha da lugar a la concepción de ciencia como emancipación, ¿no? Porque tanto el movimiento positivista como el movimiento anarquista están interesados en el discurso científico y están interesados en la producción científica, pero va a cambiar el concepto de ciencia en función del concepto de vida. Recuperando entonces la crítica de Canguilhem al conocimiento de la vida, la noción de visión aparece como una forma de mirada epistemológica que busca captar las formas vitales implicadas en las tensiones que funcionan como condición de posibilidad del conocimiento científico sobre lo social, en el caso de la investigación que estuve realizando. A partir de lo señalado por Canguilhem respecto de la vida en cuanto productora de formas vivientes. La visión también se diferencia claramente de la división, como ya lo hemos dicho, como estrategia tradicionalmente cognoscitiva, que en vez de pretender captar y observar un fenómeno en su organicidad, lo descompone analíticamente en partes que logran desintegrar esa totalidad. Bueno, esta idea ya estaba planteada hace un rato. Por otro lado, la acción nociológica de la división parte del supuesto ontológico de que la realidad es un conjunto de partes que pueden ser individualizadas sin alterar la totalidad. Por el contrario, aquí partimos del supuesto de que la realidad es un complejo dinámico en el que los entes se realizan como tales en el curso de la confrontación y relaciones múltiples y contingentes con otros entes. Suponer esta complejidad implica también la imposibilidad de conocer en tanto analizar, dividir, descomponer este complejo. La forma de abordarlo será desde una construcción epistemológica que permita asistir a una de las dimensiones tensionales de esa trama ontológica. Aquí es donde la noción de visión se articula con la noción de instante que fue dada por Bachelard. En tanto este último suspende el orden de la sucesión y el devenir, abriendo un tiempo vertical en el que brota el tiempo de la vida. Bachelard sostiene que el instante es el único terreno en el que se pone a prueba la realidad entre la conciencia del instante presente y de la experiencia de sentir cómo se desvanece a continuación. El instante presente es la realidad percibida desde la ruptura del ser entre dos nadas, entre el olvido que destruye el instante pasado y la incertidumbre que no puede anticipar el porvenir. Entonces, articulando las perspectivas tanto epistemológicas e históricas a partir de las nociones de visión, dada por Canguilhem, y de instante de Bachelard, accedemos a ese momento de la historia de las ciencias en Argentina como un momento instantáneo que solo puede captarse en una visión, que no desintegre el complejo de fuerzas que allí se encuentra, permitiendo observar las particularidades históricas en la configuración del conocimiento científico sobre lo social. ¿Cuánto me queda? ¿Nada? El instante. El instante. 5 minutos. Bueno, entonces voy con un poco más. Que voy llegando al objeto de estudio. Uno de los focos de ese complejo de fuerzas es la expresión de un malestar que se expresa como necesidad de imponer un orden corporal al caos social, a través de la organización del cuerpo social, la ley y la nación. Pero también se manifiesta como resistencia al orden del cuerpo, como acción disruptiva y emancipadora al mismo tiempo, como la resistencia de la carne frente al cuerpo, de las normas ante la ley y de nacimientos diversos frente al orden unívoco de la nación. La categoría de visión epistemológica consistió en un movimiento más en el ejercicio de producir un conocimiento que sea liberador de fuerzas vitales y no conceptualizador de esas fuerzas. Aquí Nietzsche sobrevolando. La visión es fugaz, es del orden de la discontinuidad, de la ruptura, del instante. Hoy es Nietzsche. Y aparte, Nietzsche no está ahí sobrevolando, nos atraviesa. La visión de un instante permite observar tensiones, no procesos, ni objetos, ni sujetos, sino el carácter tónico del entre. De esta manera comienzan a hacerse visibles los fondos, los intersticios, los ruidos teóricos, los márgenes.
La tensión que elegimos estudiar es la que se da entre los criterios del orden del cuerpo y las resistencias de la carne. El orden del cuerpo supone un funcionamiento orgánico en el que cada uno de los miembros es funcional a la conservación del cuerpo, mientras que la carne representa tanto lo que no es funcional como lo que entorpece el normal funcionamiento del organismo y como tal debe ser expulsado o asimilado. En el caso de los artículos y la época que trabajé, los inmigrantes eran expulsados, el criollo era asimilado. Entonces, la carne es entendida como lo inorgánico, lo que escapa al orden del cuerpo. El orden orgánico está presente en este instante de la historia de las ciencias argentinas, en las nociones de cuerpo social y en el proyecto modernizador de la nación que los científicos y políticos positivistas argentinos están llevando adelante. La resistencia inorgánica, la que escapa al orden del cuerpo social, tiene múltiples presencias que han sido reducidas por el discurso positivista a la noción de cuestión social. De este complejo de problemáticas sociales, aquí formalizamos... en ciertas, ¿no? Salteó eso. Uno de los registros de esa resistencia al orden del cuerpo social fueron las huelgas anarquistas, que las identifiqué como revueltas de la carne, acontecimientos históricos que interrumpen la lógica espacial y temporal que se pretende imprimir a la sociedad argentina de la época, provocando la reacción del cuerpo social a través de la potencia expulsora de las leyes de excepción, de represión articuladas con los fundamentos científicos, reduciendo toda posibilidad de contingencia y multiplicidades. Unos párrafos más y ya termino. La tensión de fondo que nos permite hablar de la lucha entre las lógicas del cuerpo y la resistencia de la carne, del entre la ciencia y la política, es entre la ciencia y la vida, entre la dimensión de la vida, entendida como forma y poder del viviente que se expresa como resistencia, multiplicidad de maneras de vivir que se manifiesta políticamente en revueltas discontinuas y diversas, y la dimensión antagónica que podemos observar en expresiones y acciones con un fuerte carácter formal, con pretensiones monistas, continuistas, de unicidad, instituyentes, y que se expresan en el conocimiento científico positivista estandarizado. Aunque tengo que reconocer que la revista Archivos de Psiquiatría y Criminología, que aparecía en principio como un espacio del pensamiento positivista, no es homogénea. En esa misma revista hay artículos de anarquistas que critican el positivismo. En ese mismo momento hay discusiones, hay fuertes discusiones. Bueno, también el positivismo, en este momento no lo estoy problematizando, pero el positivismo argentino tiene ciertas particularidades que en otra ocasión valdría la pena revisarlos. Bueno, dado el tiempo, paso al último párrafo y en todo caso si hay podemos dialogar algunas cuestiones. Buscamos en esta investigación poder producir una capacidad perceptiva en la historia de las ciencias que garantice la vitalidad de lo estudiado, con las contradicciones y conflictos que esta posición epistemológica conlleva. La sobresaturación de conocimientos históricos a los que se refiere Nietzsche convierten la historia de una comunidad en la continuidad de un libro que da cuenta de la duración de un tiempo y la sucesión de espacios. De esta preocupación por las discontinuidades olvidadas recorrimos esos primeros años del siglo XX buscando trazos irracionales, tal vez involuntarios, accidentales, libres, aleatorios, no representativos. Buscamos emanciparnos de un conocimiento científico que en la búsqueda de regularidades elude sus propias y singulares condiciones históricas de producción. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Ha sido